Bueno, pues vamos a seguir trabajando un poquito más con el tema Unit 4. Así que me voy a ello. Y vamos a ver hoy algo pues, que, bueno, que se suelen ver cuando estamos estudiando las lenguas, sobre todo de un nivel más o menos básico y tal, que es cómo decir la hora, cómo dar la hora en inglés, ¿no? Bueno, para ello bajamos Theory and Resources, estamos en ese primer apartado y bajamos a la penúltima entrada que dice Extra Vocabulary Telling the Time. Y así es como se dice en inglés, dar la hora o decir la hora. Tell the time. El verbo tell, que es un verbo que vamos a ver mucho, o sea, que es un verbo muy común en inglés, es contar o decir, ¿no? Y combinado con la palabra tell the time, pues dar o decir la hora. Pues venga, vamos a ello. Y vamos a ver. Bueno, vamos a ver primero algunos elementos, ¿no? de la hora, sobre todo cómo se refleja en la frase, ¿no? Qué frases se pueden hacer o construir para hablar de la hora. Y luego ya vemos exactamente qué necesitamos para decir la hora. Es decir, qué necesitamos para decir la hora en punto. Las 4 menos 5, etcétera. Bueno, en castellano, cuando damos la hora, ¿no? Si nos preguntan yo qué hora es, decimos, son las 4, son las 2:30. Bueno, pues ese son las... En inglés, fijaos, es algo tan sencillo como it's más la hora que sea. Es decir, la frase básica para identificar, o mejor dicho, para identificar, para dar la hora, para decir la hora, es tan sencillo como el it's más la hora. Fijaos, it's 3 o'clock, son las 3 en punto. O it's 6:15, son las 6:15. Pues así, it's y la hora. Al igual que el castellano, hay veces que la hora la decimos, no así en una frase suelta, sino dentro de otra frase. Voy al médico a las 4. A las 5 viene el regreso del trabajo. Bueno, pues cuando yo utilizo una frase, perdón, la hora dentro de una frase, la introducimos en esa frase con la preposición at. At y luego la hora. Fijaos. I start work at 8:30. Empiezo a trabajar o empiezo el trabajo a las 8:30. Entonces, cuando dentro de una frase, insisto, introduzco una hora, la introduzco con la preposición at. Primero at y luego la hora que sea. Hay veces que cuando yo estoy hablando también de la hora en una frase, de repente yo no sé la hora exacta. Esto que decimos, no sé, más o menos a las 4. Aproximadamente en torno a las... Bueno, pues para introducir ese matiz de aproximadamente, más o menos, o sea, en torno a, delante de la hora y detrás de at, utilizo la partícula preposición about. Y yo puedo decir, my parents come from the airport at about 3. Mis padres vuelven del aeropuerto como a las 3, aproximadamente a las 3. Vuelven a las 3, más o menos. Es decir, ese matiz de, no de inseguridad, ¿no? Sino de falta de exactitud o de precisión, se introduce con el uso de about. ¿Vale? ¿Veis? Entre at y la hora. Pero, ¿cómo pregunto yo por la hora? ¿Qué pregunta tengo que hacer para que alguien me responda con la hora y alguien me diga, son las... Bueno, pues tan sencillo como, what time is it? O what's the time? Y cualquiera de las dos son válidas. No hay una mejor que otra, no hay una mejor que otra. De repente para nosotros nos resulta más sencillo what's the time, porque la estructura es como más sencilla. Pero what time is it también es válida. ¿Qué hora es? What time is it? What's the time? What time is it? It's 7 o'clock. ¿Qué hora es? Son las 7 en punto. What's the time? It's 1:15. ¿Qué hora es? Son la 1:15. ¿Vale? Por lo tanto, la frase de cómo se dice la hora son las... Para introducirlo en una frase con at y la pregunta what's the time o what time is it. Pero ¿cómo se dice la hora? ¿Cómo hago yo la hora? ¿No? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, voy a utilizar la pizarra digital con un reloj ahí que, como siempre, me saldrá con un churro el círculo que siempre hago todos los años.
Pero siempre me gusta explicarlo así porque de esa manera gráfica se asimila mucho mejor, ¿vale? Todo lo que voy a contar es lo que tenéis a continuación, de teoría del aula virtual. Pero todo eso lo vamos a ver, como digo, de forma un poquito más gráfica. ¿Vale? Bueno, esto de aquí. Vale. Bueno, vamos a hacer, a ver qué tal. Epa, un círculo. Uy. Bueno, no me ha salido tan mal. Hay otros años que eso es horrible, pero bueno. Bueno, imaginaos que esto es un reloj, ¿no? En los relojes, pues lógicamente estaría esto que sería un punto, y cuarto, y media, y la menos cuarto. ¿Vale? Bueno, ¿cómo doy la hora en punto? ¿Qué digo para decir son las en punto? Pues la estructura es it's más la hora, time, más la expresión o'clock. It's más la hora más o'clock. Y yo digo, por ejemplo, vas a utilizar las 8, ¿no? Pues it's 8 o'clock. Son las 8 en punto. Así marcamos la hora en punto. La siguiente referencia es las y cuarto. Pues sería it's seguido de a quarter. Pongo a entre paréntesis porque hay veces que versiones que te lo ponen con a quarter y otras versiones que lo ponen sin el artículo. Vosotros lo utilizáis como queráis. It's a quarter past y la hora. Mirad, la lógica detrás de esta expresión es la siguiente. Lo que vienen a decir en inglés es que con esta expresión, quarter past, que ha pasado past un cuarto, es decir, 15 minutos, quarter, desde la hora en punto, time. Esa es la idea de it's a quarter past time. Han pasado 15 minutos desde la hora en punto. Entonces, las 8 y cuarto, pues yo diría it's a quarter past 8. ¿Vale? Siguiente referencia, la y media, ¿no? Pues ese sería it's half past más la hora. E igual, siguiendo esa lógica que hemos visto antes, es como ha pasado la mitad, half, porque half significa mitad. Ese es el significado de half. Entonces, ha pasado la mitad desde que dio la hora en punto. It's half past 8. Son las 8 y media. ¿Vale? Y ahora llegamos a la otra parte, a la menos cuarto, ya digamos nos meteríamos en el tiempo de descuento entre comillas, y para decir menos cuarto diríamos it's igual a, entre paréntesis, puede utilizarlo, ¿no? A quarter to más la hora. Y esto quiere decir que queda un cuarto, quarter, de hora, es decir, 15 minutos, hasta to la siguiente hora. Por lo tanto, para decir las 9 menos cuarto, yo diría it's quarter past. Perdón, quarter past, me he emocionado. It's quarter to 9, ¿no? Es decir, queda un cuarto hasta to las 9. It's quarter to 9. Entonces esas son las 4 referencias, ¿no? It's o'clock, quarter past, half past, quarter to. ¿Vale? Pero claro, luego también hay otras horas intermedias, digamos, ¿no? Las 8 y 25, la 3 menos 20. Bueno, ¿cómo se dicen esas horas? Bueno, pues para ello vamos a dividir
en las dos mitades, ¿no? El reloj, ¿no? Tendríamos la primera, la que va desde la hora en punto a las y media, y la segunda, la de las y media hasta la siguiente hora. Bueno, pues en la primera mitad, las que son las no sé qué, ¿cómo lo diría? Pues la expresión sería it's los minutos más past más la hora. Y seguimos la misma lógica. Con esta expresión lo que estaremos diciendo, oye, han pasado tantos minutos desde que past dio la hora en punto. Entonces yo quiero decir, pues son las 8:13. Pues diríamos, it's 13 past 8. Porque 13 minutos han pasado desde las 8. ¿Ok? Los minutos, past y la hora. Y algo parecido en la otra mitad, es decir, la que va de la y media a la siguiente hora, la expresión sería it's más los minutos que sean, más to, más la siguiente hora. Igual, la lógica es que quedan tantos minutos hasta la siguiente hora. Son las 10 menos 20, son las 9 menos 25. Pues yo diría, it's 25 to 9. Quedan 25, 25, hasta to las 9. ¿Vale? Y estas serían las horas. Así es como se expresaría. Questions. Están muy callados. No. Bueno, vamos a volver al aula virtual. Ya digo, todo eso que se ha expresado ahí con el reloj y demás, es todo esto. Con ejemplos, con tal, pero bueno, es justo lo que hemos visto en el reloj. Bueno, y antes del final dice, fijaos, notes. También puedes decir la hora escribiendo y leyendo los números. Es decir, yo puedo escribir it's, eso, 8:20, y yo puedo decir it's 20 past 8 o simplemente it's 8:20. Es decir, que hay una forma muy simple de decir la hora, simplemente leyendo los números. Bueno, la que habrá que practicar, como vamos a hacer ahora, y la que se preguntará en el examen será la que acabamos de ver, la de it's 20 past 8. Esto tiene una forma muy sencilla de preguntarse en el examen. O bien yo te doy una hora en número y tú me la escribes, o bien yo te doy la hora en palabras y tú me escribes el número. Así. O de una manera o de otra. Así es como se va a preguntar. Bueno, este relojito es para que a la hora de repasarlo, además de lo que hemos escrito en la pizarra digital, pues también podéis utilizarlo si queréis. Y ejercicios, ejercicios. Siempre la práctica, ¿no? Existe este saying, este dicho en inglés, practice makes perfect, ¿ok? Bueno, pues la práctica lleva a la perfección, sería la traducción literal. Pues eso, practicar. Y vamos a hacer nosotros ahora aquí una práctica también, un ejercicio. Vamos a ese recurso, ese libro digital que utilizamos gracias a Oxford. Ok. Bueno, este ejercicio es de las dos versiones que yo os he dicho.
aquella en la que se da la hora en número, en este caso a través de los relojes, y vosotros tenéis que escribirla en palabras. Entonces, hay estos 8 relojes y vosotros lo que tenéis que hacer es una frase diciendo la hora, una frase del tipo son las, es decir, it's más la hora, como han hecho con el primero, con el number one. ¿Veis el reloj? Pues entonces la correcta es it's 8:30, son las 8:30. ¿Ok? Pues así con las demás. Damos un ratito y estamos corrigiendo enseguida. Vamos a ello. ¿Qué tal? ¿Lo corregimos? ¿Esperamos un ratito más? Hola. Por mí sí. Sí, lo corregimos ya. Ok. Bueno, vamos a ir viéndolo. Vamos a dar la solución aquí. Va. Number 2. A ver el reloj número 2, el clock, que dice it's 4:30. Las 4:30. 4:30. Number 3. 11 o'clock. Las 11 en punto. El clock number 4. El reloj número 4. 25 to 9. It's 25 to 9. Es importante lo del it's.
para que el ejercicio, lo que hayáis escrito, sean frases completas. It's 25 to 9, ¿no? Las 9 menos 25. Siguiente línea. It's quarter past 12, es el number 5. It's quarter past 12, las 12 y cuarto. Number 6, it's 20 to 6, las 6 menos 20. Number 7, it's 25 past 2, las 2 y 25. Y la última, it's 10 to 7, las 7 menos 10. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Questions? Bueno, ese es un contenido que, o sea, no es que sea complicadísimo y tal, pero bueno, más o menos con cierta práctica y atención lo sacamos. Ok, bueno, pues cerramos por aquí.